profesor Enrique y vamos a comenzar con la entrevista. ¿Qué experiencias o qué experiencia en particular marcó su infancia? Ya sea una buena experiencia, una mala experiencia que lo tenga muy presente todavía. En realidad yo tuve una infancia bastante promedio. Afortunadamente veía caricaturas, me gustaban las caricaturas. No hubo mayor repercusión, quizás el haber estudiado en el centro histórico, a unas calles del Templo Mayor. Era como muy bonito que uno veía, te enseñaban los maestros que habían sacrificado gente, que habían arrancado corazones, dabas la vuelta y ahí veías que los habían arrancado, ¿no? También había mucho narcotráfico en ese momento. En el centro pues empezó antes y era divertido ver cómo había periódicos, ¿no?, que decían que habían descuartizado gente y luego veías ir a la esquina de al lado, ¿no? Entonces era un ambiente muy mágico en el sentido de que las historias más exageradas y sorprendentes que te podían contar las encontrabas a la vuelta de la esquina. Y esa es una cosa que de mi infancia en el centro que a mí siempre me maravilló. Todavía hasta hace poco que aún vivía por ahí. No sé si vieron la noticia de un diablito que llevaba niños descuartizados, que unos policías fueron a ayudarle porque se volcó y cuando vieron salieron las cabezas y las manos y todo eso, era en la esquina de mi casa, ¿no? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Entonces era solamente muy mágico, muy aterrador porque todo puede suceder. También estábamos muy cerca de Santo Domingo, que era la Santa Inquisición, ¿no? Y las viejitas contando que ahí está lleno de aparecidos. Entonces, más que una experiencia en particular, era como la reiteración de experiencias de que todo el tiempo podían pasar cosas maravillosas y muy macabras y muy terribles a mi alrededor. Y que ahí estaban los escenarios, ¿no? ¿Recuerda su primer acercamiento con el arte o cuáles fueron sus primeros acercamientos? Algo que recuerde que de su infancia que tuviera relación con el arte o que realmente descubriera que era el arte, le llamara la atención. Mi primer recuerdo del arte, curiosamente yo no sabía ni qué era el arte, fue hasta después. A mí me gusta mucho el arte pop y toda mi infancia, porque vi caricaturas, vi películas, era arte y a mí me encantaba eso. Lo que pasa es que yo no tenía idea de que eso fuera arte, ¿no? Entonces el arte pues era aburrido, porque era el arte de museo, el arte de que salía la maestra y te leía un cuento y te quedabas dormido, ¿no? Ya es justamente hasta la adolescencia que digo, un momento, Goku también es arte, ¿no? ¿Qué esos tipos llevan tanto tiempo mirándome? ¡Maldición! No están mirándome a mí, están viendo mi moto. También hay arte en las tortugas ninja y puedo hacer ese regreso. En verdad yo no fui como esos escritores que de niños son lectores, son eruditos, usan chalequito, son el que sacan 10, no, más bien mi regreso al arte es una reinterpretación de lo que pasó después. Bueno, después de que nos dijo sobre el entorno donde creció, ¿cómo fue el ambiente en el que fue su infancia, pero como enfocado en su persona? O sea, ¿cómo lo percibía con su familia, sus amigos en general? ¿Cómo era su percepción de infancia? Pues creo que como muchos niños de mi generación, y peor los de antes, pues los adultos pensaban que no sentíamos, no pensábamos que éramos como animalitos o un poco peor que eso. Entonces yo era un testigo, yo simplemente veía a los adultos hacer toda su maldad o sus guarreces o sus cosas sin fijarse de que ahí estábamos los niños, ¿no? Entonces creo que mi infancia es un poco de que no me miraban, pero yo podía mirar impunemente todo, ¿no? Y como siempre me ha gustado el chisme, pues me aprovechaba de esa capacidad, digamos, un poco fantasmal que tenía yo como niño, ¿no? Exactamente, no se fijaban que yo estaba ahí para que pasara lo que tuviera que pasar. ¿En la escuela tuvo alguna motivación para dedicarse al arte? Algo que desatara esa curiosidad de dedicarse al arte. Sí, fue en tercero o segundo de secundaria, no recuerdo qué. Nos habían hecho exponer en equipos y era horrible porque nosotros teníamos que elegir el texto. No exponer, era actuar en una obra de teatro. Entonces yo tenía una amiga que llevó una de estas obritas todas horribles de los sentimientos, ¿no? Y el amor le dijo a la tristeza. Y entonces yo no quería actuar eso, me dijeron que pues entonces propusiera algo, pero yo no leía, ¿no? Yo no sabía qué proponer.
Entonces me puse a escribir la obra de teatro de un jalón y me divertí muchísimo porque hice lo que yo quería, maté a mis enemigos, anduve con hacía que la que me gustaba fuera mi novia en la obra. Maravillosa jugada. Me burlaba de los maestros. Obviamente la obra no se representó, nadie quiso arriesgarse. Pero me divertí mucho esa tarde escribiendo lo que yo quería. Entonces ahí fue como una especie de fanfiction de mi propia vida con lo que empecé y se debió a ese incidente de la escuela con esa Como un detonante, ¿no? Fue el detonante, exactamente. ¿Considera que hay un secreto o un suceso, algo que haya marcado un antes y un después de su arte? Que, no sé, su arte anteriormente. Quizás sí. Y tiene que ver con una cosa muy aburrida, pero es terapia. O sea, Y entonces miré a mi tío y... Déjame adivinar. Murió. ir a terapia psicológica y quitarte ciertos traumas, te vas dando cuenta un poco de quién eres. Creo que lo que más, en esa medida, haber ido en algún momento de mi vida a terapia y darme cuenta de que me gusta reírme. En realidad yo en mi adolescencia era muy parco, muy aburrido, no hablaba, jamás contaba un chiste en público. Y a partir de que he ido a terapia y me he ido lavando, me doy cuenta de que mi elemento, no natural, porque quizás no soy la persona más chistosa del mundo, pero sí donde más me siento cómodo es en la comedia, en la risa. Me gustan mis historias, que la gente se ría. Y eso fue un descubrimiento ya en los 20 y tantos de mi vida, ¿no? No fue al inicio. Antes escribía historias así, muy de niño de arqueto, ¿no? ¡Y que viva el rock and roll! Así que quería que todo fuera triste, decadente, que reflexionaran. No quiero que reflexionen, solamente quiero que se diviertan mientras bailan. ¿Hay alguna motivación o algún artista que sea influyente en su arte? Sí, bueno, hay muchos a lo largo de mi vida. Quizás en esa medida serían dos. Uno con el que he tratado y uno con el que no he tratado mucho. El actual director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, es nuestro Stephen King en México, ¿no? El más vendido, el más publicado, es un tipazo, medio déspota, pero es un tipazo. Y él me enseñó que uno puede contar los chistes quizás más guarros o ser lo más informal en la escritura. Y eso para mí fue un descubrimiento muy importante, porque antes justamente yo creía que todo era muy formal, muy serio, y con él me di cuenta que no. Y a nivel ya contacto humano, pues mi maestro Alberto Chimal, uno de los escritores más importantes vivos que ahorita hay en México, pues estuve estudiando con él unos 5 o 6 años en sus talleres, y él pues me marcó mucho en una cuestión muy de la ética que debe tener un escritor, la forma de acercarse al texto. Es una influencia irrenunciable, ¿no? Chimal, y más así en lo lejitos Taibo. ¿Alguna obra que lo haya motivado a ser escritor o cómo surgió la idea de empezar a escribir? Surgió por esto que platiqué hace ratito de la obra de teatro que me escribir, y entonces era una especie de fanfiction de mi vida y para escandalizar gente, ¿no? Era de llegar más lejos de donde pudieran muchas otras cosas, pero no era muy serio mi afán de escribir realmente. Ya en la universidad como que voy sentando cabeza, y justamente creo que es la lectura de Paco Ignacio Taibo, su detective de las Quaranshine, del que ahora hay una serie, leer a Ibar Gongoitia, leer a David Toscana, leer a gente que se reía, que se estaba divirtiendo al escribir y que hacía cosas de calidad. Creo que fue eso como lo principal que dije, pues yo también puedo. Bueno, en ese momento no sabía que yo iba a poder hacer reír, solamente era así como, aquí hay oro, vamos por ahí. Ok, y este escritor hace guiones y escribe novelas. Aparte de eso, ¿no ha pensado como en llevarlo como a un teatro, a ser como director, si es que le gusta como crear esta esencia? Fíjate que tengo problemas para trabajar con gente cuando ya no es una cosa así creativa. Para escribir me puedo llevar muy bien con mucha gente porque es algo creativo, pero el teatro es así ya con actores, dirigir, ya
prefiero que otro lleve la delantera. También en el cine me gusta escribir el guión y que otro lo filme, otro saque bolas con la locación, con los actores. En realidad, sí, me reservo el privilegio de trabajar yo solito el texto, después en un taller compartirlo con lectores, pero teatro, filmaciones, ustedes lo están viendo en esta pequeña filmación, es un desastre. Es un trabajar, entonces por eso no me muevo a esos otros espacios, la verdad. ¿Cuáles son las mayores dificultades que ha enfrentado en toda su carrera artística? Bueno, desde que comenzó. Creo que la primera dificultad es la paciencia. El arte suele ser muy lento. Por ejemplo, apenas este año va a salir una novela que la acabé de escribir hace 4 años. Entonces, la acabo de escribir y uno la acaba de escribir muy ilusionado. Dice, ay, ya por fin lo tengo. Y que esperar 4 años para que vea la luz es muy frustrante, ¿no? Pienso también en, conocidos amigos que igual piensan en una idea de película y puede tardar hasta 8 años, ¿no? En que la filmen y que la vean. Entonces, lo primero es la paciencia. Uno de pronto se siente muy triste de que hay otras actividades que tienen pues recompensas más inmediatas, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo, pues evidentemente lidiar con el rechazo, ¿no? Yo sí he tenido la fortuna de ganar algunos premios, pero por cada premio que he ganado he perdido un montón, ¿no? Y al inicio, cuando estaba chiquito, uno lo metía y el rechazo, lidiar con el rechazo es una cosa un poco difícil, pero porque uno es estúpido y cree que eso es rechazo. Eso no es rechazo, eso es simplemente que perdió, no me están rechazando a mí, ¿no? Entonces sería la paciencia, el rechazo serían esas dos, las principales dificultades, ya que uno se olvida de esas, a pesar de que existe mucho mito de que en México no hay apoyos, no hay mucho camino, que es verdad si nos comparamos con otros países, sí hay mucha movida, hay un montón de cosas que hacer. Entonces creo que la principal limitante es que justamente no se puede ir más allá, ¿no? Alberto Chival, mi maestro, decía justamente que de su generación los que sí acabaron siendo escritores no eran los más talentosos ni los más brillantes, eran los que habían resistido esa paciencia, ¿no? Los que no se habían dejado vencer pues por el tiempo, básicamente. ¿Cuál es un rasgo necesario según usted para ser un artista? O sea, ¿qué tiene que tener alguien para que pueda hacerlo? Porque pues obviamente no todos pueden llegar a hacerlo. Yo soy muy democrático, yo sí creo que todos pueden llegar a hacerlo, pero tienes que lidiar con ciertas consecuencias eso. O sea, lo primero es que tienes que disfrutarlo. Si no lo disfrutas, no vas a reincidir. Es decir, está esta cosa de la ley de las 1000 horas, o 10.000 horas, 100.000 horas, no me acuerdo exactamente el número, pero que tiene toda la razón. Uno puede destacar absolutamente en cualquier disciplina, siempre y cuando, claro, no va a ser Michael Jordan o no va a ser Stephen King quizás, pero sí puedes llegar a un nivel bastante competente si entrenas, si insistes. Como artista, pues, escritor, lees, escribes, llevas a taller, o pues, como pintor se ponen a dibujar a lo loco, qué sé yo. Los músicos tienen que estar todo el tiempo ensayando. Los bailarines, mi mujer es bailarina y ellos hacen unos ensayos de 8 horas, incluso el día que se van a presentar a bailar, y lo logras. Pero justamente para poder dedicarte todo ese maldito tiempo a la práctica es porque te gusta. Si no te gusta, no vas a poder estar ahí. Entonces yo más bien partiría de que lo primero que eres un artista es que te guste el arte, y 2, tengas la disciplina para quedarte un rato, que la vas a tener si te gusta. Y ya el 3 es lo que comentaba en la pregunta anterior, no tener la paciencia para que esa disciplina finalmente rinda resultados. Es algo muy parecido en el ejercicio. Es muy fácil ver personas que quienes disfrutan de estar en el gimnasio normalmente son los que van a ver resultados en su cuerpo. Quienes van buscando resultados en su cuerpo son los primeros que van a desertar y no van a durar más tiempo en el gimnasio. O sea, es lo mismito. Y hablando de sus cualidades,
¿Cómo qué rasgo piensa que lo diferencia de los demás escritores? No sé si de los demás, porque eso sería muy ego. Porque yo tengo mis amigos con los que me siento a escribir y creo que compartimos ciertas cualidades. Creo que el principal sería un híbrido entre no querer ser no querer ganar el Nobel, no querer ser la persona, no querer ser un intelectual de trajecito y que los cócteles así de la élite estar, ¿no? Creo que lo que más nos diferenciaría sería que la aspiración a que un día vean nuestras novelas justamente como una opción más de poner una serie de Netflix. Esa es la idea, llegar al entretenimiento verdaderamente. ¿Qué mensaje quieres dar con tus obras? Ninguno, de veras, ninguno. A mí no me gusta el arte que da mensajes, ¿no? Me gusta que haya catarsis, me gusta que se rían, que se entristezcan, que se enojen. Me gusta que haya una reacción. Yo solamente voy escribiendo buscando reacción. Y insisto, incluso me limito a la más básica. Que me digan, lo leí de un jalón, me entretuvo un montón en lo que iba en el micro, yo doy saltos de felicidad, ¿no? Obtuve la atención de alguien ese tiempo. No le sirvió más que para no aburrirse en su trayecto de metro. Soy feliz. Mensaje, no me gusta el arte con mensaje. O no me gusta producirlo. Quizás consumirlo sí lo podría consumir, pero eludo mucho toda esa parte. ¿Cuál es su proceso para comercializar su arte? Sí, depende de qué sea exactamente lo que quiera comercializar. Hay cosas que por suerte ya vienen sobre pedido, entonces no hay ninguna necesidad de comercializarlas, porque ya lo puedes hacer. Por ejemplo, todo lo que se escribe como escritor fantasma, ya alguien te lo pide y no hay ningún problema. Cuando yo hago lo mío, así como de mí, y ya creo que tiene un nivel decente, antes ya pasé por el proceso de que yo lo escribo, lo tallereo en distintos lugares. Lo primero es empezar a ver concursos. Yo, por desgracia, lo que publico, me pongo el filtro de que solamente sea algo que gane concursos. No he publicado nunca por dictaminación editorial, porque desconfío de que alguien me lea. En la dictaminación editorial lo que hacen es, tú presentas un escrito y te dicen, basta para que se publique. Y eso a mí se me hace muy poco. Yo quiero los 3 libros que tengo, bueno, ahorita nada más tengo 2 y el tercero va a salir en un par de meses, han sido por concurso, es decir, han ganado pues, en una batalla contra otros, se puede decir. Entonces, en esa medida, mi proceso es buscar un concurso y mandar hasta ganar, básicamente. ¿Ha tenido dificultades en comercializar su arte o, bueno, ha tenido, no sé, competencia? Sí y no. En realidad, para comercializar la literatura se hace de forma secundaria, es como los músicos, ¿no? A mí y mi maestro me explicaba justamente Alberto Chimalque, el músico no vive de sus discos, ni de su música, el músico vive de dar conciertos. Entonces el escritor no va a vivir de sus libros. De hecho, yo mis libros ya los pirateé y el que va a salir ya estoy listo para piratearlos. Los pueden descargar de forma gratuita, ¿no? En el bot de Telegram o en otras páginas ya están ahí listos y yo soy el que las ha subido, porque en realidad yo de lo que voy a vivir no es de que la gente que lea mis libros o que los compre, más bien me voy a vivir justamente de dar talleres, de que como está mi texto ahí, alguien lo va a leer, le va a gustar y le va a decir, oye, ahora hazme un cortometraje, ahora hazme una campaña de publicidad, ahora te quiero para esto, ¿no? Yo de eso vivo, de que a la gente le guste mi trabajo y entonces me llame, y para eso precisamente lo que más me ha servido es piratear mi literatura, ¿no? Que la encuentren fácil, porque si me espero a que alguien vaya a comprar el libro y luego le guste, pues yo me voy a tardar siglos. Es más fácil ponerlo en la mano. ¿Usted cree que un artista puede vivir solo del arte? No en México, no, un artista no vive solo del arte, porque aquellos artistas que sí viven solo del arte en realidad son gente privilegiada que vive de sus conectes, no de su arte, ¿no? En ese sentido la escena es muy injusta en México.
yo creo que es como una suerte de combinación. Uno vive de su arte y a la vez de sus conexiones y su... justamente cómo lo mueves en el mercado, cómo te das difusión. Pero del arte solo, no. Jamás a nadie podría vivir de eso. Y en ese caso, económicamente, ¿le va bien a un escritor? Otra vez depende de cómo te posiciones y de qué escribas, ¿no? A un escritor le puede ir muy, muy bien en este momento en el país. Tenemos un montón de gente que pide... un escritor no necesariamente necesita que el producto final sea libros, ¿no? Ahorita hay un fenómeno que es el de los audiolibros. Entonces puedes escribir para algo que acaba siendo audio, puedes escribir para algo que acaba siendo un cortometraje, puedes escribir para otras cosas que no son propiamente texto. Entonces sí te puede ir muy bien siempre y cuando te diversifiques. Es decir, que no te cases con la idea de que vas a publicar cuentos y novelas y todo eso nada más. Entonces, ¿qué otro tipo de arte usted considera que es fanático o le gustaría? Fanático, híjole, no me considero fanático de nada porque no me gusta ser tan... Porque siempre que me digo fan de algo llega alguien más otaku que yo y tengo que retractarme, ¿no? Pero me gusta mucho... También me está gustando mucho, por ejemplo, el contenido infantil. Fui muy fan de 31 minutos, o sea... Había un niño que se llamaba Tarea. La profesora dijo, tarea para la casa, y Tarea se fue. ¡Ah! Los adoro, los amo, sus canciones, todo lo que hicieron. Ahorita estoy con unos cuates que se llaman Destripando la Historia, que hacen canciones de dioses nórdicos y griegos. ¿Qué más? Eso ha sido un poco como lo último. Las creepypastas, me gustan mucho las creepypastas. Obviamente me gusta el arte con mayúsculas, ¿no? O sea, sí voy con mi mujer al mural y al teatro y a conciertos, pero no es intentamos ella y yo romper con esta cosa de la alta y la baja cultura, ¿no? Es lo mismo para ella y para mí ir a ver a Rosalía al Zócalo que irnos a Salón de Nezahualcóyotl, escuchar un concierto. No, nos molesta mucho esas personas que paran el dedito, ¿no? Para ir al museo. Y bueno, finalizando, ¿algún consejo que le daría a los jóvenes artistas en el ámbito de la creación, financiamiento o en el ámbito del mercado? Sí, lo primero sería que tallereen todo lo que hacen, eso es fundamental. Y dos, las becas. Hay que ir a la casa de las becas. Las becas se las queda a veces un sector que es el que se fija en ellas, el que tiene contactos, y entonces hay que pelearlas con todo. Hay muchas becas afuera muy interesantes que mucha gente ni siquiera conoce, entonces sería como fijarse muy bien en esas becas a las que puede llegar uno.